¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy nos toca comentar los aspectos fundamentales acerca de los precios de la economía mexicana, los precios clave de la economía mexicana en el periodo reciente. Para puntualizar, vamos a tratar cómo viene evolucionando la tasa de inflación en el país, cómo la tasa de interés tiene nuevamente un nuevo incremento con el propósito de contrarrestar los efectos de la inflación. Y bueno, pese a estas condiciones, lo que debemos de destacar es que el tipo de cambio sigue estable e incluso hay una recuperación, un avance importante en la relación peso-dólar. El dato de inflación en particular correspondiente al mes de octubre confirma que poco a poco el denominado impuesto de los pobres está cediendo paulatinamente. Y lo que sucedió la semana pasada, diríamos, es un adelanto de lo que apunta hacia el cierre del presente ejercicio fiscal. ¿Qué sucedió la semana que acaba de terminar? Bueno, pues la inflación empieza a ceder, como lo hemos comentado en Ecoeconómico. El peso agarra fuerza, se fortalece, hay una apreciación del peso frente al dólar y bueno, la tasa de interés, como lo comentamos, crece, aumenta, que es una determinación, por cierto, del Banco de México que tomó recientemente. Hay tres aspectos en materia de inflación que hay que destacar, que hay que apuntar, porque me parece fundamental, la evidencia a la cual hacemos referencia. La tasa general empieza a disminuir paulatinamente. Los precios de los alimentos también dan señales de que empiezan a ceder y a nivel territorial la inflación empieza a tener repercusiones menores en el ámbito de las ciudades de México. Tres aspectos que confirman que en efecto la tasa de inflación en el país empieza a disminuir de manera paulatina. La tasa interanual al mes de octubre fue de 8.41%, menor a las tasas registradas en los meses de agosto y septiembre, cuya tasa fue de 8.7%. Y esto nos confirma que en efecto, de manera leve, pero hay una disminución en la inflación general del país. Los precios de los alimentos, hay una reducción de septiembre a octubre de 14.99 a 14.12%. Y eso también evidencia de que en efecto los agroalimentos empiezan a ceder poco a poco. Y a nivel territorial, al mes de octubre, 5 ciudades reportan inflación ligeramente arriba del 10%. Y 38 ciudades de las 55 que encuesta el INEGI reportan tasas entre 8 y 10%. ¿Qué destacamos acá? De que el rango de variación que traíamos entre 9% y 12%, hoy se está achicando ese rango y el nivel de variabilidad del grueso de las ciudades que monitorea el INEGI, pues se encuentran entre 8 y 10%, y esta es una señal que en efecto los precios paulatinamente empiezan a ceder. Es cierto, y esto no debemos perder de vista, que la inflación subyacente, la que elimina el factor de temporalidad y volatilidad de precios, pues preocupa, porque al mes de octubre hila 23 meses de incrementos continuos. Y me parece que este es uno de los aspectos que preocupa, sin lugar a dudas, al Banco de México y al gobierno federal. Hay a nivel de las entidades federativas
Digamos, hay 18 ciudades que reportan tasas inflacionarias por encima del promedio nacional de 8.41. Pero 3 en particular destacan porque son justamente las que reportan tasas inflacionarias de 2 dígitos, que es el caso de Campeche, Oaxaca y Michoacán. Campeche con 10.57% en octubre, Oaxaca en 10.12% y Michoacán en 10% en su tasa interanual. Y hay 14 entidades federativas que se encuentran por abajo del promedio nacional. Pero en particular quiero destacar que estados que hemos denominado de capacidad económica, de fortaleza productiva, como es el caso de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, pues están reportando niveles inflacionarios por abajo de la tasa promedio nacional. Podríamos sacar alguna conclusión en este sentido. Las entidades con fortaleza productiva, con un sector industrial sumamente robusto, están empezando a tener una menor disminución en la tasa general de precios de bienes y servicios. Lo dejamos como tarea porque me parece que hay que profundizar este aspecto. La expectativa, de acuerdo a los pronósticos del Banco de México, y esto hay que ser muy claros, la reducción a la meta que se ha propuesto, que tiene como referencia el Banco Central, de 3% más menos 1% hacia arriba y hacia abajo, esa tasa se va a lograr, es la meta del Banco de México, hasta el tercer trimestre del 2024. Ahí lo pueden ver, aquí hay un cuadro que lo ilustramos, que lo pueden observar, la tendencia trimestral promedio que tiene la tasa inflacionaria, y lo podemos ver. La tasa general hacia el tercer trimestre estaría llegando al 3.1%, coincidente con la subyacente, que sería de 3%, y como vemos, si lo ponemos en perspectiva, prácticamente se estaría cumpliendo hacia el tercer trimestre del 2024 la meta inflacionaria puntual del Banco de México. Por el otro lado, la tasa de interés para los seguidores de Ecoeconómico, pues tampoco hay novedad. El Banco Central determinó un incremento de 75 puntos base de la tasa de interés de referencia y confirmaba lo que aquí habíamos señalado de este posible incremento, que por cierto va en línea al incremento que tuvo la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que también fue de 75 puntos base. Con esta determinación del Banco de México, la tasa objetivo se va de 9.25% a 10% a partir del viernes pasado del mes que corre. La expectativa, esto es muy importante no perder de vista, hay una última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México para el 15 de noviembre. ¿Qué esperamos? Lo que esperamos, de acuerdo al análisis que hemos desarrollado, es que va a romper esta seguidilla de incrementos de 75 puntos base en las cuatro ocasiones anteriores, y el incremento esperado es de medio punto porcentual. De manera que estaría cerrando la tasa objetivo del Banco Central en 10.5% en este año. Y bueno, también habría que decir, de acuerdo a los expertos, a los analistas en materia económica, están previendo que la tasa de interés de referencia para el 2023 va a seguir siendo alta, de 10.25%. Y es una mala noticia en términos de la cotidianidad, y por eso cotidianidad para los hogares, para las empresas, para los gobiernos federal, estatal y municipales, porque modifica el tema el alcance de los presupuestos, las capacidades reales de los ingresos reales, tanto públicos como privados. Y me parece que no hay que perder de vista esta condición. Decíamos, fue muy claro,
¿por qué el Banco de México incrementó la tasa de interés en 75 puntos base? Uno, para ir en línea al incremento que determinó la Reserva Federal de Estados Unidos. Y dos, porque la tasa de inflación en general, aunque ya lo señalamos, disminuyó levemente, lo cierto es que sigue siendo elevada. Y por lo tanto, esas dos condiciones, inflación alta, más determinación de aumentos en la tasa de referencia de los Estados Unidos, pues obligó a que el Banco Central en México incrementara en la proporción que hemos señalado la tasa de interés. La tasa de interés, repito, sí es una preocupación muy importante porque tiene impactos. En términos de empresas y hogares, en los préstamos, el costo de los préstamos en vivienda, en automóviles, en consumo, pues le trastoca, le afecta, sus capacidades se reducen y eso tiene consecuencias para las economías a nivel microeconómico y a nivel agregado, a nivel macroeconómico. Y los costos de los servicios, de las deudas públicas, de los gobiernos federal, estatal y municipales, evidentemente también afecta porque el costo del financiamiento, el costo de los intereses se incrementan y pues es una derrama, digamos, muy importante que a lo mejor va en menoscabo de sus capacidades de inversión. Y justamente en este sentido, como el costo de financiamiento es alto, pues sin duda inhibe la inversión productiva, que es clave, fundamental, para que el crecimiento económico del país no se vea seriamente afectado. Dos recomendaciones gruesas, digamos, que no hay que perder de vista en una coyuntura de esta naturaleza, donde el costo del dinero sigue incrementando, donde la tasa inflacionaria todavía sigue siendo alto, es que en principio todas las familias, los hogares deben tener una disciplina, un orden muy estricto en la aplicación de su gasto corriente. No hay que hacer consumos innecesarios, mucho menos suntuarios. Hay que darle prioridad a las necesidades de primera, ahora sí que primera necesidad, de consumo básico en la canasta fundamental de las familias. Y bueno, hay que tener esa capacidad que seguramente lo tienen en los hogares y en muchas empresas, el poder comparar precios para tomar mejores decisiones en la adquisición de bienes y de servicios. Y obviamente una parte importantísima es la prudencia en el uso de créditos, la prudencia en el apalancamiento financiero. Hay que guardar un ratito la tarjeta de crédito, hay que guardar muy inteligentemente el uso del crédito para hacer compras que no necesariamente signifique capital, es decir, inversiones de patrimonio de las familias o de las empresas. Y en coyunturas de esta naturaleza, que el Buen Fin, pues bueno, es digamos, son programas gancho que nos vamos coloquialmente decimos, nos vamos con la finta y pues la gente, hay pagos con plazos para el pago de una compra, sin intereses, en fin, hay que tener mucho cuidado. No nos vayamos con la finta, no nos vayamos con los falsos mensajes de adquisición de bienes y servicios y seamos prudentes en el uso de los recursos en condiciones de coyuntura hacia fin de año. ¿Qué podemos concluir de lo que estamos determinando? Bueno, la jornada que acaba de terminar, la jornada semanal, pues nos da una lección del adelanto que decíamos de cómo viene. Los precios están cediendo, todavía altos, pero están cediendo poco a poco. El peso está avanzando. El cierre al viernes, el tipo de cambio estuvo en 19.53 pesos por dólar. O sea, estamos en un peso fortachón, fuerte,
ya tienen casi prácticamente un mes en estas condiciones, que es un buen mensaje porque al haber menos presión sobre el peso, hay menos presión en la inflación. Y eso me parece que es muy importante no perder de vista en este tema. Hay efectos en términos del costo del dinero al aumentar tasas de interés, porque más tarde que temprano los efectos del incremento en el costo del dinero repercuten en la producción y por lo tanto el crecimiento económico del país y de las regiones del país pues se van a ver afectados. Y ya podemos adelantar sin ningún problema. Con la evidencia que traemos podemos descartar que no va a haber recesión en el 2023 en México y ya nos podemos adelantar que tampoco la va a haber en el 2023. Sí va a haber, y eso hay que subrayarlo, una desaceleración económica en este año y en el próximo año. ¿Por qué? Porque en el 2021 se creció 4.8% en el Producto Interno Bruto. En este año se va a estar creciendo sobre la línea del 2.1% y el próximo año, de acuerdo a los especialistas o los expertos, se va a estar creciendo sobre la línea de 1 o 1.5%. Por lo tanto, sí hay desaceleración, pero descartemos de antemano que pueda haber retroceso, es decir, crecimiento o decrecimiento en la economía mexicana. Elementos que no hay que perder de vista y que estaremos abonando en este espacio de Económico en los próximos comentarios, en lo que resta del año, y estaremos retomando en enero las expectativas de cómo apunta la economía mexicana, cómo apuntan las economías estatales y cuáles son las condiciones reales que éstas están manifestando o se van a manifestar para el próximo ejercicio fiscal. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede de manera voluntaria y altruista, done sangre.